Hola, hola, saludos, muy buen día. Muy buen día, saludos. Hola, profe, muy buenos días. Ya aquí se le escucha perfectamente y se ve también la pantalla, entonces puede ya iniciar cuando desee. Muchas gracias. Pregunta, ¿también mi cámara se ve encendida? Sí, sí, señor, también se le ve la cámara. Excelente, muy bien, pues damos inicio a la ponencia y muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que tenemos para compartir la información que estamos a punto de hacerles llegar. Y por supuesto, saludarles primeramente a todo el auditorio, a todas las personas que se encuentren ahí sintonizando esta transmisión. Mi nombre es Roberto Espinosa Gutiérrez, soy profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. Los saludo en este momento, de hecho, desde mi oficina, aquí en Tijuana, Baja California, es la ciudad en la que me encuentro. Una ciudad fronteriza, una de las fronteras más grandes del mundo, donde todo el tiempo se tiene una vida binacional con el país de Estados Unidos, que pues la frontera desde aquí de mi oficina, la universidad en donde me encuentro, me queda a 7, 8 minutitos en carro, una de las fronteras y otra a 10 minutos. Hay dos áreas por donde se puede ingresar. Mucha gente vive allá, otros cruzamos muy constantemente para hacer compras, bueno, etcétera. Una frontera muy concurrida. ¿Y por qué les comparto esto? Con el poco tiempo que tengo disponible, ¿verdad? Porque nosotros contamos con un convenio de doble titulación. Se trata de una ciudad muy enriquecida culturalmente y con ese convenio de doble titulación se encuentra con la Universidad de Santo Tomás. Es decir, aquellos estudiantes que se encuentran inscritos en la Universidad de Santo Tomás, específicamente en la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, pueden venir con nosotros un año a hacerse acreedor de un segundo título si lo estudian y acreditan y reúnen los requisitos de titulación para que, pues bueno, incrementen, por supuesto, su acervo cultural, sus conocimientos y, ¿por qué no?, también sus competencias profesionales. Pero bueno, iniciamos con el tema que les quiero compartir el día de hoy, que se denomina variables asociadas al abandono y rendimiento académico en estudiantes de cultura física, deporte y recreación. ¿Por qué me encuentro en este momento compartiendo este tema? No sé si tuvieron oportunidad de visualizar por ahí la semblanza que el Congreso estuvo compartiendo mía. Se podrán dar cuenta que mi línea de investigación actual es el rendimiento físico y la salud, al igual como muchos otros profesores de ustedes que tienen sus investigaciones orientadas y su área de conocimiento orientada al rendimiento físico, la preparación física, el entrenamiento deportivo, la salud, etcétera. Y eso es lo primero que nosotros como profesionales, cuando estamos en una carrera como esta, de esta área de conocimientos, es lo primero en lo que nos interesamos, lo que nos llama la atención, lo que nos apasiona. Sin embargo, después nos damos cuenta que hay muchas situaciones que vienen a afectar que existan profesionales y que permanezcan profesionales dentro de nuestras instituciones. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros acá en la Universidad Autónoma de Baja California? No fue hasta que llegó un organismo acreditador, esos que llegan y auditan a las universidades, organismos nacionales, por supuesto, no un organismo interno, sino un organismo nacional, que valora la calidad de la educación que brindamos aquí en la Facultad de Deportes. Somos acreditados de manera nacional y nos hace ver la necesidad que tenemos de identificar variables que están afectando a nuestros estudiantes, que están haciendo que se retrasen en sus estudios y que están haciendo incluso que abandonen la carrera. Y nosotros nos quedamos pensando en un principio, caray, ¿eso es importante investigarlo? Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a pensar que el que se retrasa o el que reprueba, el que no acredita asignaturas, el que abandona la carrera, es simplemente porque no fue competente. Es simplemente porque tuvo un problema y eso fue suficiente para que no continuara con las asignaturas o continuara con la carrera. Pero en verdad, ¿es eso lo que está ocurriendo? ¿A poco no tenemos muchas historias de éxito entre nuestros estudiantes? Yo creo que aquí muchos se van a sentir identificados, que tienen problemas en casa, que tienen que trabajar para poder compartir gastos con los padres o con algunas otras personas con las que viven o conviven para poder pagar los estudios. Algunas situaciones contra aquello que nosotros queremos alcanzar y las vencen. ¿Por qué las vencen?
porque existen variables que se encuentran muy bien consolidadas en ellos y que hacen que no desistan en esa carrera que están tomando. Para nosotros fue muy importante el tener que tomar estos estudios, pero no teníamos profesores que lo realizaran. Lamentablemente, los profesores que tenemos aquí en la Facultad de Deportes también están orientados casi que exclusivamente al área médica, de rendimiento físico, de salud, de entrenamiento deportivo, de preparación física, entre otras que son, pues, disciplinares de nuestra área, pero no del área educativa en la cultura física y la salud. En la cultura física, el deporte, la recreación, entre otras áreas similares. Pues definitivamente tuvimos que hacer frente aquí un par de profesores y su servidor para poder, número uno, atender esa recomendación de este organismo acreditador, pero después al adentrarnos en este estudio, pues podernos darnos cuenta de la importancia que tiene el que todas las universidades que tienen una carrera relacionada con la cultura física, el deporte y la recreación, de verdad se interesen en realizar este tipo de estudios. Porque cuando nos preguntaron a nosotros qué es lo que hacen para que sus estudiantes permanezcan en su universidad, en su facultad, nosotros dijimos muy rápidamente, pues contamos con un programa de asesorías académicas. Eso es lo que casi todas las universidades cuentan con ello. Y ese programa de asesorías académicas, ¿qué hace? Bueno, si un estudiante está reprobando, pues lo invitamos para darle asesoría sobre ese tema que no está comprendiendo. Y luego nos dice el organismo acreditador, ¿y ustedes creen que los estudiantes están huecos de allá arriba o qué pasa con ustedes? No se trata de que no solamente no lo estén comprendiendo, si es verdad se les puede dificultar un tema, pero ¿por qué reprueba un estudiante? ¿Qué efectos o cuáles son las causas principales? Pues muchas veces es de que no está asistiendo a las clases, no puede asistir por problemas, se le da prioridad a otras cosas, entre otros factores. Pero eso es mirar hacia afuera. Pero ¿por qué no también mirar hacia adentro de la facultad? ¿Qué variables en realidad de entre nuestros profesores, nuestro núcleo de académicos que imparten asignaturas, eso que realizan dentro, su clima motivacional, su estilo interpersonal, la satisfacción o frustración que dan hacia las necesidades básicas psicológicas de los estudiantes, están en realidad favoreciendo la permanencia o están favoreciendo que se retrasen o que abandonen la escuela? Eso es lo que les vamos a presentar el día de hoy y contamos con unos minutos, por supuesto, que vamos a tratar de aprovecharlos al máximo posible y si hay preguntas, por favor, no duden en hacerlo al final de la presentación. Miren, quisiera iniciar con estas dos preguntas clave. Número uno, tal vez ya lo han hecho en alguna dinámica de clase, pero ¿cómo ha sido el impacto de sus profesores a lo largo de su vida estudiantil? Y si ni siquiera tienen idea de cómo ha sido el impacto, pues es porque no conocemos estas variables y no somos capaces de hacer una crítica objetiva hacia el trabajo del profesor. Tendemos a pensar que el profesor lo sabe todo. Así nos lo hacen creer, incluso. Tendemos a pensar que como vive el profesor es el mejor estilo de vida. Así en ocasiones nos lo hacen creer. Pero eso no es cierto. Hay muchos factores que pueden determinar el éxito de una persona y, por supuesto, eso llevarlo al aula y, por supuesto, también el que el estudiante pueda discriminar qué aspectos son los que pretendemos adquirir en nuestra vida y qué aspectos no. Y no por eso tengo que obtener una mala nota, ¿de acuerdo? En cuanto a los conocimientos, la competencia de la asignatura, eso sí tenemos que lograrlo con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro estudio y, por supuesto, con la hambre, digámoslo así, de poder ser unos profesionales de éxito. Segunda pregunta clave en esta presentación. ¿Cuánto impacta el trabajo o actitud de los profesores en los estudiantes universitarios? Específicamente entre esta área, ¿verdad? ¿Cuánto impacta? Tampoco lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay estudios asociados a ello. Y cuando digo no hay estudios, hablo de mi universidad y mi facultad y de algunas otras latinoamericanas. Honestamente no conozco el contexto de la Universidad de Santo Tomás. Sin embargo, en nuestro contexto, hablo por mi facultad, no los tenemos y es por eso que los estamos realizando en este momento. Miren, les cuento el caso de la Facultad de Deportes de la UABC, para que vean lo alarmante que es esto. Contexto, la UABC es una universidad pública, no es una universidad privada como la Universidad de Santo Tomás, es una universidad pública que se encuentra al noroeste del país mexicano.
nosotros tenemos alrededor de 65,000 estudiantes, poquitos más, poquitos menos, pero normalmente manejamos la cifra de 65,000 estudiantes en sus 3 principales campus, aunque hay algunas extensiones, ¿verdad? Pero son el campus Mexicali, Tijuana, donde yo me encuentro, y Ensenada. En esos campus hay facultad de deportes. Y en el campus Tijuana, donde yo me encuentro y donde les voy a platicar el caso y la situación, tenemos 700 estudiantes que estudian la licenciatura en actividad física y deporte. Miren lo que ocurrió con aquellos que ingresaron. Nuestra carrera dura 4 años, 8 semestres. Con aquellos que iniciaron en 2017-2, o sea, el segundo ciclo de 2017, y que egresaron en 2021, fueron 110 los que ingresaron, pero solamente 52 egresaron, menos de la mitad. Y bueno, en ese momento, en 2021-1, ya sabemos nosotros que estábamos en pandemia y podemos atribuirle, por supuesto, un poquito de esa situación a la pandemia, pero no todo, porque las variables que vamos a ver a continuación recaen en el profesor e impactan al estudiante como para que podamos disminuir ese efecto. Claro, no va a ser definitivo, pero sí son factores que pudieran contribuir o perjudicar. Los que entraron en 2018-1, que egresaron en 2021-2, entraron 122 y solamente egresaron 29. Estos fueron los más golpeados por la pandemia, estuvieron más tiempo estudiando en línea y a distancia en sus casas, donde ya todos pasamos por ello y sabemos lo complicado que puede ser, lo complejo que se vuelven nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes hacia el estudio. Entonces, vean el porcentaje del egreso que tuvimos en ese momento. Después, los que ingresaron en 2018-2, que acaban de egresar el ciclo pasado, entraron 114 y subió bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, retomaron los últimos 2 semestres con un poquito de presencialidad, el sistema híbrido y después la presencialidad. Pero aún así, ni siquiera llegamos al 80%, aunque el 73% de eficiencia terminal, que es la última parte, la eficacia o la eficiencia terminal de la carrera, esas son las iniciales, pues fue del 64%, ya es algo considerable, ¿verdad? Entonces, este es el problema al que nos enfrentamos. ¿Por qué es la necesidad de conocer variables que se asocian al rendimiento o al abandono académico? Porque si los profesores lo conocemos, si los estudiantes lo conocen, vamos a tratar de demandarlo. Vamos a tratar de no exigirlo, pero sí solicitarlo. Vamos a identificar qué aspectos no son positivos para mí o para la facultad y qué aspectos son o promueven mi permanencia, mi interés, mi motivación y, por supuesto, un buen rendimiento académico. Del primero del que vamos a hablar es el estilo interpersonal docente. No me voy a adentrar con ello porque tengo una diapositiva especial para ello. Del otro que vamos a hablar es el clima motivacional en el ámbito educativo. Del otro que vamos a hablar son 2 muy de la mano, es la frustración o la satisfacción que se puede promover en las clases de las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes. Después vamos a ver cómo impactan estas 4 variables en la motivación académica de los estudiantes y, por supuesto, también en el autoconcepto académico. Fíjense, muchachos, les voy a comentar algo. Y yo creo que a algunos profesores que se encuentran por ahí en este momento les pasó. Como les comentaba, mi área de conocimiento desde 2016, en el cual yo realizo estudios de investigación, colaboro con estudios de investigación, promuevo estudios de investigación, es en el rendimiento físico y principalmente mi línea en la salud. Nada más que en mi grupo de investigación también se promueve el rendimiento físico y también realizamos bastantes estudios referente a ello. Y cuando yo miraba estas variables, cuando miraba este tipo de estudios, yo decía, qué fácil es hacer esos estudios. Qué chiste tiene hacer esos estudios. De verdad, eso es un área de conocimiento científica y no nos damos cuenta lo complejo que es, lo importante que es hasta que nos metemos en ella. Y como les digo, estoy dentro de esta en primera instancia por una motivación extrínseca. Aquella motivación en la que, bueno, me lo está pidiendo el organismo acreditador para mi facultad. Me interesa mi facultad, me interesa que esté acreditada, que tenga un buen posicionamiento nacional e internacional, lo voy a hacer. Pero una vez que empiezo a leer, que empiezo a investigar, que diseñamos el protocolo de recolección de datos, ¡wow! Es sumamente interesante realizarlo y es sumamente complejo realizarlo. Entonces, la admiración y el respeto para todas las personas que se encuentran en esta área de conocimientos y debe de promoverse, debe de divulgarse
Y es por eso que elegí esta temática en lugar de varias otras que pude haber elegido o pude haber propuesto para el Congreso. Es por eso que elegimos esta. Iniciamos con la primera. Me voy a tratar de ir lo más concreto posible para estar dentro del tiempo que tenemos disponible. Las variables que se asocian al rendimiento académico o al abandono. El estilo interpersonal docente. En el estilo interpersonal docente se trata específicamente de esa manera en la que el profesor desarrolla sus actividades y con qué interés está haciendo sus ambientes de aprendizaje. Con el interés de controlar y de que el estudiante reproduzca lo que yo sé únicamente, sin permitir la autonomía del estudiante. Por eso está en color rojo, porque se ha visto en estudios de investigación que el estilo controlador frente al que apoya la autonomía definitivamente está muy por debajo en propiciar el aprendizaje significativo. Pero es que hay ocasiones en que los estudiantes superan al maestro incluso en el salón de clases. Y hay ocasiones en que los profesores tradicionales, yo sé que quedan pocos de ellos, pero a veces lo tememos a que se mire una mejor resolución de la situación problemática que estamos planteando. ¿Por qué? Porque no dominamos esa área que el estudiante a lo mejor sí domina, porque trabajó en ello, porque tiene experiencia en ello, porque practicó ese deporte, y entonces tememos a lo mejor y entonces controlamos demasiado el ambiente de tal manera en que los reprimimos y los limitamos a un solo conocimiento. Si están reflexionando sobre alguno de los casos en este momento, bueno, a mí también me pasó cuando empecé a estudiar todo esto. El que apoya la autonomía, tienen profesores que realizan ambientes de aprendizaje, que les brindan las herramientas, que les brindan las lecturas, que les brindan, les enseñan cómo utilizar herramientas tecnológicas para dar solución a un problema, les exigen a ustedes un protocolo que salga de ustedes, que lo creen. Bueno, ese estilo apoya la autonomía. Pero ahí viene lo otro, a los estudiantes que les gusta. Hay que identificarlo también, este es el trabajo del profesor y por supuesto los estudiantes saber, bueno, me gusta que me controlen, porque yo lo que me digan lo hago y de ahí no salgo. Hay características de estudiantes que sí lo son. Y hay otros que les gusta ser autónomos, que se sienten reprimidos si es que el profesor es controlador. Y es ahí donde entra la variable que puede influir en algunos para que el rendimiento académico sea excelente, pero en otros, lamentablemente, para que se rezaguen o para que lo abandonen. Espero haberme explicado bien con esto del estilo interpersonal docente, porque viene una variable muy similar y se llama clima motivacional. También una está iluminada con rojo y la otra está iluminada en azul. ¿Por qué? Porque el clima motivacional que existe en el salón de clases, las palabras que se utilizan por parte del docente, la manera en que se agregan o se realizan los equipos de trabajo, o si van a hacer trabajos individuales, ¿qué es? ¿Hacia dónde se están orientando las actividades? Vámonos al rojo, hacia el rendimiento, es decir, hacia que yo diga, logré esto, y que nuestro ego se vea alimentado y podamos nosotros compararnos unos con otros y decir, yo soy mejor que tú, yo sí lo pude hacer, tú no lo pudiste hacer, tú estás mal, tú estás bien, y asunto arreglado. Eso es el clima motivacional hacia el rendimiento, que fomenta el ego y que fomenta la separación entre los pares. En cambio, el clima motivacional hacia la maestría se enfoca en que todos los estudiantes son potenciales maestros en lo que se está aprendiendo, en lo que se está enseñando en ese momento por parte del profesor, por parte de ustedes aprendiendo. ¿Y cuál es el clima que ustedes consideran que sería el más apropiado? Bueno, como les explicaba también, se encuentra en azul aquel que los estudios de investigación refiere que hay un mayor rendimiento académico por parte de los estudiantes en comparación con aquellos que se sienten, nuevamente voy a utilizar la palabra, a lo mejor sesgados o se sienten relegados porque no alcanzan la meta que cumple el profesor y eso es lo único que se tiene que hacer y punto. Pero no se compara al estudiante consigo mismo, cómo inició, qué avance ha tenido y cómo es que ha llegado a ese avance, qué se ha dado y por supuesto no se debe de abandonar nunca la meta final de las asignaturas, pero en realidad lo estamos promoviendo o estamos haciendo que desde el principio se desmotive el estudiante. Bueno, pues esa es otra de las variables muy importantes. Vamos a hablar al mismo tiempo de estas dos variables, la satisfacción y la frustración de las necesidades psicológicas básicas. ¿A qué se refiere este tipo de variable? Bueno, pues se refiere a que si los profesores estamos fomentando o no la autonomía de los estudiantes, muy similar
a la del estilo interpersonal docente, pero ahora centrado, se diferencian las variables por la manera en que se evalúan, los instrumentos que tenemos disponibles para poderlos evaluar, los cuales podríamos presentar si la ponencia durara 2 horas, ¿verdad? Pero en este momento lamentablemente no se puede. Pero se los dejo como semilla para que ustedes puedan saber si se encuentran en un ambiente donde se satisface su autonomía, se satisfacen sus relaciones sociales, se satisface a través de los ambientes de aprendizaje el que sean competentes en esa asignatura, o en realidad se están frustrando. ¿Por qué? Por el clima que se está generando, el clima motivacional, y por el estilo interpersonal docente. Si se dan cuenta, todas las variables que estamos presentando van de la mano. Muchachos, ¿qué pasa si nos enfocamos? Fíjense, yo estaba reflexionando, wow, los congresos, a todos los que yo he asistido, a todos los en los que he participado, aquellos en los que fui como estudiante, se habla de cómo impulsar el entrenamiento, de cómo impulsar la salud, de cómo favorecer los procesos disciplinares de nuestra área, pero ahí sentados en esos congresos hay muchachos que están desmotivados, hay muchachos que están abandonando la escuela, hay muchachos que están reprobando, y de eso no se habla. ¿Está bien? ¿Está bien enfocarnos solamente? Yo creo que lamentablemente no. Creo que tenemos que siempre tener un espacio de estos donde los estudiantes sepan que su situación problemática, aquello que les está pasando, no es el 100% que determina si es que permanecen o no permanecen en la universidad. Claro que va a haber ocasiones en las que sí, siempre hay situaciones extraordinarias, pero imagínense que ante esa situación tienen un excelente clima motivacional, un excelente ambientes de aprendizaje por el estilo interpersonal docente que manejan los docentes. Se satisfacen en el salón de clases sus necesidades psicológicas básicas. Pues va a ser un lugar donde se sienten refugiados, donde no quieren dejar de ir. Y entonces van a hacer un mayor esfuerzo por no rezagarse y por no abandonar. Eso es lo que se ha visto en las investigaciones y en las que estamos realizando en este momento en la Facultad de Deportes. El autoconcepto académico es una de las variables donde se impacta directamente con aquello que acabamos de comentar. Una de las subescalas, digámoslo así, del autoconcepto académico es la confianza académica. Uno de los componentes de ese autoconcepto académico es que nosotros nos confiemos en que somos capaces de salir adelante en todo lo que vayamos a realizar en nuestra escuela, en nuestra carrera. El esfuerzo académico va muy de la mano, pero se refiere a que puedo dar ese esfuerzo, a que tengo oportunidad de hacerlo, a que me encuentro en un contexto donde voy a poder realizarlo. Y ese autoconcepto académico, ¿cómo estaría si estoy siendo reprimido? Si no se me favorece de acuerdo a la situación en la que me encuentro. Por supuesto que el autoconcepto académico estaría por debajo de lo esperado para que puedan rendir bien. Y entonces eso puede derivar en que sea un abandono el caso de ese estudiante o de esa estudiante. El autoconcepto académico, muchachos, se encuentra estrechamente relacionado y asociado significativamente con una autorrealización una vez que egresan, con un buen carrera profesional una vez que egresan. El autoconcepto académico es una situación en la que nosotros nos sentimos verdaderamente competentes para la escuela. Y hay ocasiones en la que no es así, lamentablemente. Puede ser en una asignatura, puede ser en 2, puede ser en todas. Pero ¿por qué es esto? Las variables que estamos mencionando en este momento no las son todas. Por supuesto son algunas. Estoy mencionando algunas porque consideré que sean las más importantes en este momento compartir. Sin embargo, hay muchísimas que tienen que ver con la facultad y con los profesores, y hay muchísimas que tienen que ver solamente con los estudiantes y con su contexto personal. Así que hay que conocer de todo para poder tener una mayor proyección y éxito en nuestra carrera profesional. Tenemos entonces esta variable y también tenemos otra que se impacta lamentablemente para bien o para mal con aquellas que les acababa de comentar, que se llama motivación académica y que tiene muchos componentes, muchas subescalas esta variable. La principal o la que quisiéramos llegar, la regulación integrada. Esa motivación académica que ya no solamente es la extrínseca, ya no solamente es la intrínseca, sino que ahora yo puedo regular mi motivación a pesar de las diferentes situaciones que pudiera yo tener por parte de los profesores, por parte de los alumnos, por parte de mi contexto, pero mi motivación regularla. Hay motivación intrínseca para saber, intrínseca para lograr,
intrínseca para experimentar estimulación. Eso se escucha raro, pero es para experimentar situaciones académicas nuevas. Pero hay quienes, viene la clase de tal cosa y ya empieza la apatía. Entonces, esa motivación académica se ve afectada, por supuesto, por muchas razones. Entre ellas, las variables que acabamos de mencionar. Estilo interpersonal docente, clima motivacional, satisfacción o frustración de las necesidades psicológicas básicas, que por supuesto recaen en el autoconcepto y en la motivación académica. Muchachos, las preguntas iniciales que acabamos de hacer son unas variables, solamente son unas situaciones que nosotros podemos ahora, si no las conocíamos, podemos hacer una crítica objetiva de esto. Una crítica que realmente nos ayude a decir si nos encontramos en una situación y poder solicitar. Por supuesto, van a tener que documentarse y basarse en evidencia. Aquí, por ejemplo, al final de la presentación les tengo unas referencias, pero por supuesto van a tenerse que documentar para poder solicitar de la manera más amable el propiciar entre los grupos, entre las clases, entre las asignaturas, lo mejor, lo que favorece más la permanencia de los estudiantes y el éxito académico. Preguntas nuevamente, las que hicimos al principio. ¿Cómo ha sido el impacto de sus profesores a lo largo de su vida estudiantil? Después de haber explicado estas variables, ¿tienen mejor noción? ¿Cómo les ha impactado? ¿Les favorece? ¿Les ha perjudicado? ¿Cuánto impacta el trabajo o la actitud de los profesores en los estudiantes universitarios? ¿Creen que ahora sí tienen una respuesta? Yo considero que ahora la tenemos. Creo que después de ver en qué consisten estas variables, podemos decir, tal profesor genera este ambiente de aprendizaje, tal este profesor favorece mi autonomía, tal este profesor me limita a esto. Y ustedes también van a conocer qué características tengo de estudiante. Me gusta que me controlen, me gusta que me digan qué hacer y eso doy y punto. O me gusta que me pongan en ambientes de aprendizaje para yo resolver, yo proponer, yo realizar. Pues bueno, muchachos, estas dos preguntas tienen mucho que ver en que ustedes permanezcan en su carrera o la abandonen. Reflexión. Para cerrar casi la presentación, una reflexión. ¿Estamos preparados, profesores, estudiantes, directivos, estamos preparados para incidir de manera positiva en las variables académicas, variables de nuestra planta académica? Estudiantes, ¿están listos para poder hacer algo, para generar también ambientes de aprendizaje positivos y generar un buen rendimiento académico? ¿Estamos preparados para ello? ¿Realmente conocemos esas variables? ¿Sabemos en qué consisten? ¿Cómo debo de propiciar o generar esos ambientes de aprendizaje? Bueno, si identifican variables que se asocian al abandono o rezago académico en su contexto, desde su rol, como estos diferentes roles que acabamos de mencionar, ¿harán algo al respecto? Creo que todos tenemos responsabilidad en ello. Tanto estudiantes, porque finalmente son los que van a lograr concluir la carrera o no, como profesores, porque son los que van a impactar en esos estudiantes que van a salir y que van a ser profesionales que incluso pueden repetir prácticas de los docentes. Como directivos, porque tal vez no estamos volteando a ver esa parte, o sí la estamos volteando a ver, pero lamentablemente no contamos con recurso humano que lo pueda analizar, que lo pueda reflexionar. Hay que hacerlo. Y creo que esto nos va a llevar siempre a producción académica, que siempre son metas de todos lados, de todos los científicos. Los estudiantes van a aprender de diversas áreas de conocimiento y, por supuesto, van a poder incidir cuando sean unos profesionales de mejor manera en sus respectivos contextos de trabajo. Aquí les dejo algunas referencias, te las comparto, no sé si quieran tomarle captura de pantalla, una fotografía, a leerlas, créanme que van a poder conocer muchísimo mejor esto que acabamos o intentamos de explicar en esta presentación. Y pues por mi parte prácticamente es todo. Muchísimas gracias y pues quedo atento en caso de que haya preguntas. Muchísimas gracias, profesor Roberto. Vamos a mirar, tenemos una pregunta en el auditorio. Bueno, profe, aquí uno de los chicos, pues no tenemos ahorita lo de cámara y eso, pero bueno, digamos que teniendo en cuenta más o menos lo que me comentaba aquí el estudiante, puede haber un choque realmente entre la particularidad que puedan tener los docentes. Digamos, hay unos que pueden ser como autoritarios, otros podemos ser aparte de que ellos tengan esa autonomía. ¿Usted considera que, digamos, caracterizar el tipo de docente para luego, dependiendo del nivel que va cursando el estudiante, pueda verse afectado? Lo digo porque de pronto muchas veces los estudiantes vienen acostumbrados con una metodología autoritaria
y cuando uno les da el paso para que sean más autónomos, les cuesta, y ahí sí nota uno la diferencia cuando uno les da como esa oportunidad y apenas, sí, me ha pasado en caso también particular, que ahorita ya analizando, yo soy de últimos semestres y vienen como muy restringidos, aquí vienen de unas materias de pronto muy autoritarias, de cierta manera, y uno les da la oportunidad y de pronto como no consiguen ese rendimiento, entonces ellos también se pueden ver un poco frustrados. Entonces, ahí cómo se podría de pronto como mediar, que ellos vienen de una estructura y de repente, cuando ya van a finalizar su carrera, ven otro modelo, como ellos de pronto, o uno de pronto también de docente, ¿sí? ¿Qué podría hacer uno también en ese caso? Híjole, esa es una excelente pregunta. En este momento nosotros estamos realizando un estudio aquí en la Facultad de Deportes, no solamente en el campus Tijuana, recolectamos datos también en el campus Mexicali y en el campus Ensenada, son ciudades distintas. Tenemos 1,163 participantes y estamos evaluando estas variables desde la percepción del estudiante, pero caracterizar a los profesores, creo que todos los profesores estamos seguros de que hacemos las cosas bien. Sin embargo, cómo estamos impactando a los estudiantes creo que es algo interesante de indagar o de analizar, de caracterizar y por supuesto de hacer algo al respecto. Yo lo veo mucho con los estudiantes aquí en la facultad. Yo creo que más del 50% prefieren esa manera de estudiar, que el profesor me diga exactamente qué hacer y punto. Pero lamentablemente, allá afuera en el campo profesional, cuando ellos salgan, no se enfrentan a eso. Hay un jefe, o si son emprendedores, se enfrentan ante un problema, ante una situación, si tienen su propio negocio o se emplean en algún lugar, que ellos mismos tienen que resolver. Y no aplica ahí el que eso no me lo enseñó el profesor, sino que tengo que indagar, tengo que proponer de manera creativa y de manera satisfactoria la estrategia para poder resolver cada situación que se presenta. Y el que los profesores, que estamos seguros que hacemos las cosas bien, yo no conozco un profesor que diga, yo trabajo mal, yo trabajo muy controlador, yo no le permito la autonomía a mi estudiante. Yo no conozco a ninguno que vaya a decir eso, yo tampoco voy a, y a lo mejor lo hago. Por eso se requieren este tipo de estudios con los estudiantes. Y entonces, si nosotros somos bastante controladores y el mismo estudiante lo prefiere, no estamos favoreciendo la autonomía y tampoco estamos favoreciendo que el estudiante sea competente realmente allá afuera. Y entonces pasan por esa etapa, por esa transición de soltar la escuela y de decir, no tengo experiencia. ¿Por qué no se tiene experiencia? Pues porque no se trabajó, se satisfajo lo que el profesor quería, pero no trabajé realmente para resolver problemas. Y esa experiencia, esa brecha, esa etapa la podemos disminuir si todos fomentamos la autonomía. Pero sí es un cambio total, a lo mejor, de cómo es que pudiéramos manejar nuestros ambientes de aprendizaje. Oye, fisiología, pues, tiene que aprenderse el libro. Oye, es esto, tiene que reproducir esa información, sí, pero ¿a través de qué dinámicas? ¿A través de qué? No me refiero a dinámicas de diversión, porque también hay veces que la diversión puede ser demasiada dentro de un contexto escolar, donde el aprendizaje también fue poco. Me refiero a un contexto en el que el estudiante haya sido activo en ese conocimiento. Entonces, definitivamente hay diversas situaciones para responder a esa pregunta. Se puede responder desde diferentes aristas y la principal considero que es el poder realizar estos estudios y caracterizar, pero desde la perspectiva del estudiante, ya que sería muy invasivo, y no conozco un protocolo de los antecedentes que hemos leído, sería muy invasivo el que alguien entre a las clases, que sí se ha hecho, al menos aquí en la facultad se intentó hacer en algún momento, ya hace muchos años, estoy hablando, yo tengo 2011 para acá en la facultad, 11 años aquí. Yo creo que en los primeros años encontré ese tipo de dinámica de que alguien entraba y te decía checklist de lo que hacías, de lo que no hacías. Es algo invasivo, incluso para los estudiantes es incómodo, no es un contexto real. Es como cuando metemos al laboratorio las cosas y en el contexto real, en el caso del rendimiento físico, de la salud, etcétera, y en el caso real, pues son situaciones distintas. Es algo muy similar. Y discúlpenme por la respuesta tan larga, pero se me vienen bastantes maneras de cómo dar respuesta a la pregunta. No sé si la logré responder. Sí, profe, no, pues la verdad, pues entender los comportamientos es algo pues complejo realmente, ¿no?
pero sí sería bueno también no solamente indagar desde el estudiante, o de pronto no que le llegue a uno a alguien como a controlarle la clase, sino que me imagino yo que el instrumento irá enfocado como de que preguntarle al estudiante qué tipo de docente tiene. Si digamos, fulanito de tal, usted ve que su docente es de esta manera o de esta otra. Lo digo porque de todas maneras es que eso es lo que uno pretende al ser un docente, pues, que genere la autonomía, porque la realidad de lo que uno puede enseñar en clase no tiene nada que ver con el mundo laboral, es completamente diferente, y pues esa es como la ventaja que pues uno les puede ofrecer a ellos, ¿no? Obviamente. Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, profesor Roberto, al momento no tenemos ninguna otra pregunta. Creo que podemos dar por terminada la ponencia. Muchísimas gracias por presentarse aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Envío un cordial saludo al decano Luis Gabriel Rangel Caballero. Por supuesto que siempre pues hemos podido colaborar en diferentes tanto eventos académicos como proyectos, tanto de investigación como también para las facultades respectivas a las que nos dedicamos. Un saludo muy grande, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor, que esté bien.